vamos a continuar resolviendo problemas de máximo y mínimo, ¿vale? Problemas de optimización mediante el cálculo de derivada. Bueno, prestad bastante atención. Este problema que vamos a resolver ahora es bastante difícil. Hay que tener claras muchas ideas y hay que secuenciarlas muy bien. Así que, como digo, atentos, ¿vale? Mirad, leo textualmente, aunque os pongo ahí el enunciado, lo que nos dice el ejercicio. Dice, se considera un triángulo isósceles, lo tenemos aquí dibujado, de base 10 centímetros, ¿vale? De base 10 centímetros. Y la altura mide 6, ¿vale? La base mide 10 y la altura mide 6. Entonces dice que en él se inscribe un rectángulo, ¿lo veis? Un rectángulo, ¿vale? Con la base en el lado desigual. El lado desigual es la base del triángulo, ¿vale? La X, ¿vale? Es la base del rectángulo y entonces pues la Y será la altura, ¿vale? Nos pide el ejercicio tres cosas, ¿vale? Tres apartados tiene. Dice que expresemos el área del rectángulo, en función de la longitud de la base, es decir, queremos expresar el área del rectángulo en función de la longitud de la base. Luego el apartado B nos dice que escribamos el dominio de la función AX, ¿vale? O sea, el dominio de la función del área de la base en función de X, y luego el apartado C, que hallemos el valor máximo de la función. Bueno, nosotros vamos a hacer primero el apartado A y el apartado C conjunto, y luego vamos a ver el apartado B por separado, ¿vale? Vamos a empezar con el apartado A y C. A y C. Vamos a empezar así. Bueno, mirad. Lo primero, el área en principio es bastante sencillo en función de las variables. Tenemos que el área será, lo escribo aquí, S de X, ¿vale? Ese es el primer paso. S, si queréis lo ponemos A, área de X será simplemente X por Y. ¿Vale? Bueno, entonces, la dificultad aquí está en cómo establecer la relación que existe entre la variable X y la variable Y. La dificultad del ejercicio en sí está en el paso 2, que es la restricción. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Aquí os explico lo siguiente. Tenemos que utilizar semejanza de triángulo. Si os dais cuenta, tenemos aquí un triángulo, lo pongo en rojo, pequeño, ese triángulo de aquí, ese triángulo, ¿vale? Y luego tenemos un triángulo mucho más grande, que sería este de aquí, dos triángulos, ¿lo veis? Este blanco y el rojo. Bueno, pues fijaros, tenemos que hay semejanza de triángulo entre esos dos, ¿lo veis? Porque realmente el blanco es como ampliar el rojo, es decir, tenemos que el rojo es proporcional al blanco, son triángulos rectángulos. Entonces vamos a ver, tenemos que la altura del triángulo rojo es Y. La altura del triángulo rojo es Y, que coincide además con la altura del rectángulo. Entonces, esto es Y. Y la base, fijaros lo que es. Como este trozo de aquí, que es la base del rectángulo, es X, ¿vale? Y todo esto mide 10, realmente este trozo será 10 menos X, pero partido a 2, ¿vale? Si a 10 le restamos este trozo, ¿vale? Tendríamos el doble de este trozo pequeño, tendríamos este y este. Por lo tanto, este trozo chico es 10 menos X partido 2. Ya sabemos entonces que esto es 10 menos X partido 2. Y en el triángulo grande tenemos que la base es justo la mitad, ¿vale? La mitad ¿de qué? Del triángulo, mejor dicho, de la base del triángulo isósceles. Como la base del triángulo isósceles son 10 centímetros, este trozo, esto de aquí mide 5. Esto de aquí mide 5 centímetros. Entonces ya sabemos que esto son 5 centímetros. O simplemente ponemos 5. Esta vez no nos interesan las unidades de medida, 5. Y la altura son 6 centímetros. Es decir, estos son 6. Entonces, la restricción, viene de la siguiente manera. Nos viene de establecer que
esto partido esto tiene que ser lo mismo, ¿vale? Que esto partido esto, por semejanza de triángulo. Es decir, tenemos que y partido 5 y, perdón, y partido 10x menos 2, 10 menos x partido 2, tiene que ser igual a ¿qué? A 6 partido 5. Este partido este tiene que ser igual a este partido este, por semejanza de triángulo. Semejanza de triángulo, esa es la cuestión. Así que la restricción real, haciendo las cuentas, queda que 2y partido 10 menos x tiene que ser igual a 6 partido 5. En este paso lo que he hecho ha sido operar aquí, ¿vale? Y en definitiva, de aquí se tiene que 10y es igual a 60 menos 6x, o lo que es lo mismo. Tenemos que y es igual a 60 menos 6x partido 10. ¿Vale? Esta es la restricción. La restricción es eso. Por semejanza de triángulo. ¿Vale? Bueno, y a partir de ahí el ejercicio se simplifica considerablemente. Se simplifica considerablemente porque el tercer paso, y lo voy a hacer aquí, el tercer paso es simplemente expresar el área, como lo tenemos ahí, S de X, o mejor dicho, A de X, que era X por Y, como X por Y, que hemos dicho que es 60 menos 6X partido 10, o lo que es lo mismo, 60X menos 6x cuadrado partido 10. Y eso es el área del rectángulo que nos piden expresada en una sola variable, en x, ¿vale? Esto, quiero decir a de x. Eso es lo que nos estaba pidiendo, ¿vale? Bueno, queremos maximizarla, ¿no? Queremos maximizar lo que es el área del rectángulo. Queremos maximizarla. Pues entonces lo que hacemos en el cuarto paso es decir, bueno, S' de x derivando S' de x que es 60 menos 12x partido 10 será igual a 0 si y solo si 60, el numerador tiene que ser 0, 60 menos 12x es 0. Y de aquí despejando queda que x es igual a 5. Como es el único punto crítico, como hemos razonado en otros ejercicios, como es el único punto crítico, pues quiere decir que para x igual a 5 es donde se encuentra el área máxima, ¿vale? Entonces, escribimos para x igual a 5, se halla o se determina, se encuentra el área máxima. Pongo 5, x igual a 5 es el único, es por esto, ¿vale? Único punto. En caso de tener más, habría que cerciorarse de cuál es aquel que produce el valor máximo, ¿vale? ¿Cuál es el máximo? Porque puede ser que tengamos dos puntos críticos y uno de ellos sea un mínimo, o incluso un punto de inflexión, ¿vale? Bueno, y entonces damos respuesta. Vamos a ver, el área máxima será será pues S de 5, es la expresión que tenemos aquí, que será 60 por 5 menos 6 por 5 al cuadrado partido 10, que sale 60 por 5 es 300 menos 6 por 125 que es 150 partido 10, lo que es lo mismo 150 partido 10, que queda 15
centímetros cuadrados. Y no nos piden la dimensión de la altura del rectángulo, no nos la piden, pero si nos la pidiesen, pues bastaría con sustituir aquí, pues para saber lo que valdría la altura, que para ser exacto valdría 3, ¿vale? 3 para que pudiese darnos 15 centímetros cuadrados. También se puede deducir de aquí. Bueno, y vamos con el apartado B, ¿vale? En el cual pues se nos pedía el dominio y además del dominio pues también dibujar la gráfica. Bueno, pues vamos. Evidentemente, como estamos hablando de algo que es área, que son áreas, no puede ser negativa. Entonces, ¿qué debe de pasar? Pues debe de pasar que a de x debe de ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que esto será mayor o igual que 0 si, como el denominador es una constante que es 10, si el numerador es mayor que 0, mayor o igual que 0. O si queréis, lo escribimos con el paso intermedio. 60x menos 6x cuadrado partido 10 es mayor o igual que 0. Pero esto solo pasa si, y solo si 60x menos 6x cuadrado es mayor o igual que 0. Tenemos que resolver esa inecuación. Bueno, pues vamos a ver. Resolvemos primero la ecuación esta, que será 60x menos 6x cuadrado igual a 0. Sacando factor común aquí, 6x. Nos queda aquí 10 menos x igual a 0. Por lo tanto, tenemos que x aquí es igual a 0 y x aquí es igual a 10. Entonces, tenemos los intervalos. Aquí 0 y aquí 10, esto va a menos infinito, y esto aquí más infinito. Bueno, vamos a ver. Cogemos un valor, cogemos por ejemplo el 1, y vemos que aquí el 1, que está entre el 0 y 10, la función es positiva, y en estos ambos lados es negativa, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos que el dominio de la función, de aquí, ¿no? Escribimos el dominio de A, pues ¿qué será? De 0 a 10, que es donde se hace positiva, y además cerrado, puesto que hemos exigido que sea mayor o igual, no mayor o estricto. Bueno, no hemos dado todavía lo que son representación gráfica de funciones, pero puesto que es una ecuación polinómica de segundo grado, sabemos que es una parábola que además va hacia abajo, sus ramas van hacia abajo, puesto que el coeficiente de x cuadrado es negativo. Además tenemos un máximo. El máximo se alcanza en 5 se alcanza en x igual a 5 y su valor es 15. Entonces, con la información que tenemos la siguiente información. El S de 0, o mejor dicho, A de 0, desde aquí, ¿no? Desde el dominio tenemos A de 0, que es donde empieza el dominio, pues simplemente sustituyendo la expresión vemos claramente que es 0. Tenemos que A de 10, también sustituyendo la expresión aquí, también vale 0. Y como tenemos máximo en x igual a 5, significa entonces que A de 5, que ya lo teníamos calculado, es 15. Bueno, pues entonces fijaros, con esta información tenemos el siguiente dibujo. Tenemos los ejes coordenados, tenemos el instante x0 y el instante x10, que es el dominio, todo esto es el dominio, y aquí tenemos el máximo que se alcanza en a igual a 5, ¿vale? Tenemos aquí 0, aquí tenemos 10, aquí tenemos 5, que vale ¿cuánto? ¿Vale? Hemos dicho 15, ¿no? Aquí 15. Bueno, pues entonces la función como una parábola que viene hacia abajo sería así el dibujo. Y no se continúa dibujando, puesto que el dominio es simplemente entre 0 y 10. Esa sería la función. Esto es a de x. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Como digo, es bastante complicado. Echarle un vistazo varias veces y, como siempre digo, las dudas, preguntadme en clase. ¿Vale?